Estábamos viendo qué ocurre con un sonido en un espacio cerrado cuando se viene propagando por aire y llega, por ejemplo, a una pared límite de ese recinto. En esta diapositiva hemos representado dos componentes posibles que pudiera tener ese sonido. ¿Recuerdan que ya vimos que, por ejemplo, en el sonido de la voz del docente, cuando está dando una clase, en realidad hay un montón de frecuencias? ¿Recuerdan que lo vimos al espectro de la voz del profesor con una aplicación en una tablet? Bueno, ahora estamos dibujando dos de esos sonidos puros que podrían componer la voz del profesor. Están llegando a una pared, en este caso representada por un ladrillo. ¿Qué podemos decir de estos dos sonidos? ¿Recuerdan las principales características que estudiamos de un sonido? Amplitud y frecuencia, por ejemplo. ¿Estos dos sonidos tienen la misma amplitud? ¿Tienen la misma frecuencia? Tómense un momento para pensarlo. El sonido dibujado en azul tiene más frecuencia que el sonido representado con una línea naranja. En cambio, ambos tienen la misma amplitud. Lo que nos preguntamos ahora es, ¿qué pasará del otro lado de la pared? ¿Cómo se van a percibir estos dos sonidos del otro lado de la pared? Nos referimos a, ¿se percibirán con la misma amplitud? ¿Se percibirán con la misma frecuencia? Por la experiencia en la vida cotidiana, ya saben que los vamos a percibir de menor amplitud, los vamos a escuchar como menos fuerte. Lo que no es tan obvio o tan intuitivo es reconocer que se va a mantener la frecuencia. Estos dos sonidos del otro lado de la pared se perciben con la misma frecuencia con las que los emitió el emisor, en cambio con menor amplitud. Por eso los escuchamos menos fuerte. Esto es muy importante reconocerlo. Se transmiten con la misma frecuencia, pero con menor amplitud al otro lado de la pared. Otra pregunta que podemos hacernos viendo esta diapositiva es, si bien la amplitud ¿disminuyó lo mismo para el sonido representado en azul que para el sonido representado en naranja? Podemos ver que no. El sonido de mayor frecuencia tuvo una disminución en la amplitud mayor que el sonido de menor frecuencia. Y esto se va a verificar siempre. Esto va a hacer que, por ejemplo, del otro lado de la pared escuchemos voces de diferente manera a como las escuchamos en el local emisor. No las escuchamos solo con menor intensidad, también escuchamos las voces como distorsionadas, como diferentes. Nos vamos acercando a definiciones más precisas sobre el aislamiento acústico. En esta diapositiva estamos viendo un local emisor en el que hay una fuente sonora representada por ese parlante que genera en este local emisor un nivel de intensidad beta 1. Producto de esta fuente, en el local receptor se genera un nivel de intensidad beta 2. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos nuestra primera definición específica sobre este tema. Vamos a llamarle índice de reducción acústica a la diferencia entre el nivel de intensidad en el local emisor y el nivel de intensidad en el local receptor. Por ejemplo, tenemos un parlante en el local emisor, en este caso ubicado a la derecha en la diapositiva, y estamos midiendo con un sonómetro 103 decibeles. En el local receptor a la izquierda, un micrófono está captando 82 decibeles. En el último renglón estamos calculando este índice de reducción acústica, que también se denomina aislamiento acústico bruto. Lo estamos calculando, decíamos, como la diferencia entre el nivel de intensidad en el local emisor menos el nivel de intensidad en el local receptor. Nos dio esta cuenta, en este caso 21 decibeles, eso es este
índice de reducción acústica o aislamiento acústico bruto entre estos dos ambientes. Ahora bien, el ruido no llega de un local al otro solo a través de la pared que los divide. En este caso, ese camino está marcado con el número 1, el camino que va del local emisor al local receptor a través del elemento que los divide. El camino 3, por ejemplo, está representando parte de la energía que se transmite a través de, por ejemplo, un conducto de ventilación. El camino 4 está representando la parte de la energía sonora que va a pasar del local emisor al receptor a través del cielo raso. El camino 5 está representando lo que podría pasar a través del piso. A todos estos caminos se los llama caminos secundarios. El principal sería el camino 1 a través del tabique que divide ambos ambientes y los demás serían caminos secundarios. O sea, este índice de reducción acústica, definido como la diferencia de niveles entre el local emisor y el local receptor, no se debe exclusivamente al efecto de la pared que los divide. Queremos decir, lo que llega al local receptor no llega solo a través del tabique que los divide, sino que llega a través de todos estos caminos secundarios. A partir de esta definición del índice de reducción acústica, podemos calcular el nivel en el local receptor, como la diferencia entre el nivel en el local emisor menos este índice de reducción acústica. Una expresión más cercana a la realidad para calcular este nivel que se va a producir en el local receptor es la que tenemos en esta diapositiva en el segundo renglón. Podemos ver que no solo depende del nivel en el local emisor, sino que depende de un término que corresponde a lo que aísla la pared, los caminos secundarios y algunas características del local receptor. Es decir, el nivel que podemos prever en el local receptor es igual a el nivel en el local emisor menos lo que aísla específicamente la pared, pero más lo que llega por los caminos secundarios, y también dijimos que influyen algunas características del local receptor. En una primera aproximación, en este curso, no vamos a considerar el efecto de estos dos últimos términos. O sea, como primera aproximación al tema, no vamos a considerar ni los caminos secundarios ni las características del local receptor. Repetimos, esto es solo porque estamos en un curso introductorio. En muchos casos, estos caminos secundarios, el aporte al nivel de ruido en el local receptor que llegue por los caminos secundarios va a ser muy importante. Lo que corresponde a lo que no deja pasar la pared específicamente, llamado acá pérdida de transmisión, fíjense, está representado como TL, que viene de las siglas en inglés, Transmission Loss, depende de la masa del tabique que divide a estos dos ambientes y de la frecuencia del sonido que llega. Esta expresión es muy conocida y se denomina ley de la masa. Insistimos una vez más, la pérdida que produce un tabique divisorio depende de la masa de ese tabique divisorio y de la frecuencia del sonido que está llegando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más masa tenga un elemento divisorio, más aislamiento tendrá, pero también que cuanto más alta sea la frecuencia del sonido, también el aislamiento para esas frecuencias altas es mayor.
Decíamos entonces, no vamos a considerar el aporte de caminos secundarios o este último término sobre el que no dimos mayores detalles, pero que incluyen características del local receptor, por lo cual es como que por el momento y como aproximación vamos a considerar que la diferencia entre los niveles en el local emisor y receptor se debe exclusivamente a lo que no está dejando pasar la pared. Este índice de reducción acústica para paredes simples, como dijimos, responde a la ley de la masa. Este gráfico sería un gráfico típico obtenido en el laboratorio para el índice de reducción acústica de una pared simple. Fíjense que en horizontal tenemos graficado frecuencias y en verticales justamente este índice de reducción acústica. Ven que sonidos de mayor frecuencia en general tienen mayor aislamiento. O mejor dicho, la pared simple tiene mayor aislamiento para los sonidos de mayor frecuencia. Esos sonidos de mayor frecuencia son sonidos agudos. Lo que nos dice esta ley de la masa es que estos sonidos agudos son más fáciles de aislar, o al revés, es muy difícil aislar sonidos graves. Destacamos ahora el rango de frecuencias que corresponden a música y palabra, dos ruidos típicos que tendremos que aislar al diseñar cualquier edificio. En general vamos a tener que aislar música y palabra, excepto en locales industriales, por ejemplo, donde va a haber que aislar ruido de equipamientos. Decimos entonces que, nuevamente, destacamos, es más fácil aislar sonidos agudos que sonidos graves. A la salida de un boliche, por ejemplo, ¿qué clase de sonidos perciben más? Presten atención la próxima vez a ver si llegan a percibir que fuera del boliche escuchamos más los sonidos graves que los sonidos agudos. Decíamos que destacamos el rango de frecuencias que corresponden a música y palabra. Para facilitar la comparación entre materiales, se desarrolló un indicador de número único, específicamente para aislamiento de música y palabra. A ver, ¿qué queremos decir? Un fabricante de un material o para conocer verdaderamente cuánto aísla un determinado material, tendríamos que hacer ensayos de laboratorio para llegar a obtener esta curva que estamos viendo en la diapositiva, que nos da información sobre qué aislamiento tiene ese material para cada una de las frecuencias. Comparar materiales a partir de esta información puede ser complicado. Entonces, es por esto que se pensó en buscar una especie de promedio para sonidos muy comunes como son las voces y la música, repito, un indicador que nos dé cuánto aísla en promedio ese material para estos dos tipos de ruido, música y palabra. Ese indicador tiene una sigla también muy difundida al estudiar estos temas de aislamiento, RW, y se denomina índice de reducción acústica compensado. Repito, es una especie de aislamiento promedio que va a tener un determinado material para dos ruidos típicos, música y palabra. En el anexo 1 del apunte de introducción a la acústica arquitectónica tienen ustedes una tabla con este parámetro, índice de reducción acústica compensado, RW, para algunos materiales comunes de construcción. Los invito a que se tomen un momento para revisar este anexo. Comparen, por ejemplo, el aislamiento que genera una pared de ladrillos comunes de 15 centímetros de espesor o de 30 centímetros de espesor. Y comparen también distintos materiales entre sí.